Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el mundo de Immanuel Kant. Un gigante de la filosofía. Sin duda. Y sé que te has sumergido en un montón de información sobre él, algunos textos, bueno, bastante densos. Pero tranquilos, estoy aquí para ayudar a destilar lo esencial, descubrir juntos por qué Kant sigue siendo tan relevante. Es que sus ideas revolucionaron la filosofía, sentaron las bases para muchas corrientes de pensamiento, incluso hoy en día. Exacto. Para comprender la magnitud de su obra, empecemos por el principio. Kant nació en Königsberg, una ciudad prusiana, Ajá. en el seno de una familia profundamente pietista. ¿Cómo crees que este ambiente religioso influyó en su formación? Bueno, el pietismo, con su énfasis en la experiencia personal, la introspección, sin duda marcó a Kant, aunque luego se distanció de algunos aspectos. Claro. Su interés por la moralidad, la búsqueda de principios universales, se puede rastrear hasta esta influencia temprana. Es curioso cómo las experiencias de la infancia pueden moldear el pensamiento de un filósofo. Y hablando de influencias, Kant también mostró una gran pasión por los clásicos latinos. ¿Cómo se conecta esto con su desarrollo filosófico? Su fascinación por autores como Cicerón y Virgilio le inculcó un profundo aprecio por la razón, la lógica, elementos que serían cruciales en su sistema filosófico. Le proporcionaron un marco para pensar sobre la naturaleza humana, la búsqueda del conocimiento. Los clásicos, una fuente inagotable de sabiduría. Y esta pasión por el conocimiento llevó a Kant a la Universidad de Königsberg, ¿verdad? Exactamente. Inicialmente, Kant se matriculó para estudiar letras clásicas, pero pronto la filosofía lo atrapó, Ajá, que en aquella época, abarcaba también las matemáticas y la física. qué interesante. La formación multidisciplinar sería clave para su enfoque holístico de conocimiento. Es fascinante cómo Kant no se limitó a una sola área del saber. ¿Y qué tipo de filosofía se enseñaba en Königsberg en aquel entonces? La figura dominante era Christian Wolff, un filósofo racionalista que sistematizó las ideas de Leibniz. Defendía que la razón era la fuente principal del conocimiento, que podíamos comprender el mundo a través de principios lógicos deductivos. Entiendo. Entonces Kant se empapó del racionalismo de Wolff durante sus años universitarios, pero lo aceptó sin cuestionarlo. No exactamente. Si bien Kant absorbió las ideas de Wolff con avidez, también se vio influenciado por pensadores empiristas como John Locke, quien, claro, enfatizaba el papel de la experiencia sensorial en la construcción del conocimiento. Ajá. Kant ya empezaba a mostrar su espíritu crítico, buscando integrar diferentes perspectivas. Y en este crisol de ideas, ¿qué papel jugó su profesor Martin Knudsen? Knudsen fue una figura clave en la formación de Kant, un pietista que admiraba a Wolff y Locke y también un apasionado por la física de Newton. ¿Qué mezcla? Fue él quien introdujo a Kant en las teorías newtonianas que tendrían un impacto profundo en su pensamiento posterior. Un pietista, racionalista y newtoniano. Increíble. ¿Cómo se manifestó esta influencia en los primeros trabajos de Kant? Su primera publicación, Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, es un ejemplo claro. Kant intenta mediar en una disputa científica entre los seguidores de Leibniz y Newton sobre cómo medir la fuerza. Es decir, que desde sus inicios Kant buscaba reconciliar diferentes perspectivas, una característica que definiría su obra. Precisamente. Esta búsqueda de la síntesis, de unificar el conocimiento, es un hilo conductor a lo largo de toda su producción filosófica. Y hablando de su obra, entre 1662 y 1764, Kant publicó una serie de trabajos, incluyendo el único argumento posible para demostrar la existencia de Dios. ¿Qué nos dice esta etapa sobre su desarrollo intelectual? Durante este periodo, Kant todavía se movía dentro del marco del racionalismo, pero ya empezaba a mostrar indicios de querer ir más allá. ¿Y cuándo podemos observar este salto hacia una nueva forma de pensar? Un punto de inflexión clave es su ensayo sobre los principios de la teología natural y la moral, presentado a un concurso de la Real Academia Prusiana. En este ensayo, Kant realiza una crítica al racionalismo alemán, inspirándose en pensadores británicos como Newton y Hutcheson. Un momento. Kant criticando el racionalismo. No era esa la corriente dominante que había estudiado con Wolff. Sí, pero Kant nunca fue un pensador dogmático. Siempre dispuesto a cuestionar las ideas preestablecidas, buscar nuevas formas de entender el mundo. En este ensayo, por ejemplo, argumenta, siguiendo a Newton, que los métodos de la matemática y la filosofía son distintos, que no podemos aplicar los mismos principios a ambos campos. Qué interesante. Kant ya se estaba desmarcando de la tradición racionalista. Mencionaste a Hutcheson. ¿Qué papel juega este filósofo en la crítica de Kant? Hutcheson era un filósofo moral escocés. Defendía la importancia del sentimiento moral en la ética. Influenciado por él, Kant argumenta en su ensayo que el sentimiento no analizable del bien juega un papel fundamental en la moralidad.
Kant estaba integrando ideas del empirismo británico a su propio pensamiento, una mezcla que resultaría explosiva. ¿Y cómo se desarrolló esta línea de pensamiento en sus obras posteriores? Este es un punto crucial en la evolución de Kant. En su disertación inaugural de 1760, coquetea con el platonismo, defiende que la mente humana tiene la capacidad de acceder a un mundo inteligible independiente de la experiencia sensorial. Espera. Platonismo. ¿No se supone que Kant se estaba dejando del racionalismo? Es una buena observación. La disertación inaugural es una obra compleja, ambigua. Kant no abraza completamente el platonismo, pero sí explora la posibilidad de un conocimiento trascendente. Sin embargo, esta etapa sería efímera. ¿A qué te refieres? A que Kant acabaría abandonando la idea de un acceso directo al mundo inteligible. ¿Y qué lo llevó a este cambio tan radical? Su obra maestro, La crítica de la razón pura, donde argumenta que el conocimiento humano se limita al reino de las apariencias, haciendo imposible la metafísica trascendente. Crítica de la razón pura. Esa sí que es una obra monumental. Pero siendo sinceros, a veces puede resultar un poco intimidante. Lo sé. Pero, créeme, en el fondo, Kant solo intenta responder a una pregunta fundamental. ¿Qué podemos conocer? Buena pregunta. Y según Kant, ¿cuál es la respuesta? Que solo podemos conocer el mundo tal como se nos aparece, no tal como es en sí mismo. Nuestra mente, con sus estructuras a priori, moldea la experiencia, imponiéndole categorías como el espacio, el tiempo y la causalidad. Espera, estás diciendo que la realidad, en última instancia, es una construcción de nuestra mente. En cierto modo, sí. Kant denomina esta idea revolución copernicana, porque así como Copérnico revolucionó la astronomía al situar al Sol y no a la Tierra, en el centro del sistema solar. Entiendo. Kant revoluciona la filosofía al situar a la mente y no a la realidad externa en el centro del proceso de conocimiento. Exactamente. Y esta revolución tiene implicaciones profundas, no solo para la metafísica, sino también para la moral y la religión. ¿Cómo es eso? Kant argumenta que al restringir el conocimiento al reino de las apariencias, deja espacio para la fe en cosas en sí mismas, como Dios, la libertad y la inmortalidad. Es decir, Kant nos está diciendo que la ciencia, con su método empírico, no puede decirnos nada definitivo sobre la existencia o no existencia de Dios, del alma o del libre albedrío. Exacto. Esos conceptos operan en un reino que la ciencia no puede tocar. Fascinante. Kant logra reconciliar la razón con la fe, la ciencia con la moral. Sí, esa era su gran ambición. Y para lograrlo tuvo que repensar por completo la naturaleza de conocimiento, la relación entre la mente y el mundo. Todo esto a partir de la crítica de la razón pura. Impresionante. Pero antes de adentrarnos en los detalles de esta obra, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Demos a nuestros oyentes un momento para procesar toda esta información. De acuerdo. Volvemos en un instante para seguir explorando el fascinante mundo de Immanuel Kant. Retomemos nuestra inmersión en la mente de Immanuel Kant. Nos quedamos justo cuando Kant propone una revolución copernicana en la filosofía con su crítica de la razón pura. Sí, y me quedé pensando en cómo esta idea cambia radicalmente nuestra forma de entender el conocimiento. ¿Podrías explicarnos un poco más en qué consiste esta revolución? Claro, imagina que durante siglos la filosofía había considerado que la mente humana era como un espejo, que reflejaba pasivamente la realidad. Kant llega y dice, no, esperen un momento, la mente no es un espejo, sino un artista, que moldea la realidad que percibimos. Es una imagen muy potente. Entonces, Kant está diciendo que la realidad no existe fuera de nuestra mente. No exactamente. Kant distingue entre dos realidades, la realidad en sí misma, que él llama cosa en sí o númeno, y la realidad tal como la percibimos, a la que llama fenómeno. Entiendo. La cosa en sí es inaccesible para nosotros. Ya. Mientras que los fenómenos son los objetos que conocemos a través de la experiencia sensorial. Espera, entonces hay una realidad real que no podemos conocer. ¿Cómo podemos estar seguros de que existe si no podemos acceder a ella? Buena pregunta. Kant argumenta que aunque no podemos conocer la cosa en sí directamente, debemos presuponer su existencia para dar sentido a nuestra experiencia. Si no hubiera una realidad externa que causara nuestras percepciones, no tendríamos ninguna experiencia en absoluto. Ya veo. Es como si la cosa en sí fuera el motor que impulsa la película de nuestra experiencia. Pero solo podemos ver las imágenes proyectadas en la pantalla, no el motor en sí. Exactamente. Y aquí entra en juego la revolución copernicana. Kant propone que nuestra mente no se limita a reflejar pasivamente la realidad, sino que la moldea, a través de estructuras a priori, como el espacio y el tiempo. Estructuras a priori. Suena un poco complicado.
¿Podrías darnos un ejemplo para entender mejor este concepto? Imagina que ves una pelota rodando por el suelo. Ajá. Para Kant, la pelota en sí misma, la cosa en sí, no tiene las propiedades de espacio y tiempo. Son nuestras mentes las que imponen estas categorías a la experiencia sensorial, organizando las percepciones en un espacio tridimensional y una secuencia temporal. Entiendo. Entonces, el espacio y el tiempo no son propiedades del mundo exterior, sino formas que nuestra mente utiliza para dar sentido a la experiencia. Exactamente. Y además del espacio y el tiempo, Kant propone otras categorías a priori, como la causalidad, la sustancia y la unidad. Estas categorías actúan como lentes, a través de las cuales percibimos el mundo, organizando las percepciones en un sistema coherente. Es fascinante pensar que nuestra mente juega un papel tan activo en la construcción de la realidad que percibimos. Pero esto nos lleva a una pregunta. Si nuestra mente moldea la realidad, ¿podemos estar seguros de que lo que percibimos es realmente verdadero? Esa es la gran pregunta que plantea Kant. Y su respuesta es que no podemos conocer la realidad en sí misma, sino solo la realidad tal como se nos aparece, moldeada por nuestras categorías a priori. Entonces, estamos condenados a vivir en una especie de Matrix, donde la realidad es solo una ilusión creada por nuestra mente. No exactamente. Kant no niega la existencia de una realidad externa, pero afirma que nuestro conocimiento se limita al reino de los fenómenos, es decir, al mundo tal como se nos aparece. Y aunque no podamos acceder a la cosa en sí, sí podemos conocer las leyes que rigen el comportamiento de los fenómenos, a través de la ciencia y la razón. Ya veo. Es como si pudiéramos estudiar el software que genera la Matrix, Ajá. aunque no podamos salir de ella para ver la realidad real. Esa es una buena analogía. Y aquí es donde Kant introduce una distinción crucial entre el conocimiento teórico, que se ocupa del mundo de los fenómenos, y el conocimiento práctico, que se ocupa de la esfera de la moralidad y la libertad. ¿Y por qué es tan importante esta distinción? Porque Kant argumenta que en el ámbito de la moralidad, la razón no se limita al conocimiento de los fenómenos, sino que puede acceder a principios universales e incondicionados. Como el imperativo categórico. El imperativo categórico. Esa es una de las ideas más famosas de Kant, pero también una de las más difíciles de entender. ¿Podrías ayudarnos a desentrañar este concepto? Por supuesto. El imperativo categórico es la ley moral fundamental. Que nos dice qué debemos hacer en cualquier situación. A diferencia de las leyes hipotéticas, que nos dicen qué hacer para lograr un fin determinado, el imperativo categórico es incondicional. Es decir, que se aplica a todos los seres racionales, independientemente de sus deseos o circunstancias particulares. Entiendo. Es como una ley universal de la moralidad, que nos dice qué es lo correcto, sin importar lo que queramos o las consecuencias que puedan derivarse de nuestras acciones. Exactamente. Y Kant formula el imperativo categórico de varias maneras, pero una de las más conocidas es la siguiente. Obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. Máxima. ¿Qué significa eso? La máxima es el principio subjetivo que guía nuestra acción. Por ejemplo, si estoy pensando en mentir para salir de un apuro, mi máxima sería mentir siempre que me convenga. El imperativo categórico nos exige que universalicemos esta máxima. Es decir, que nos preguntemos si podríamos querer que todos actuaran según este principio. En este caso, si todos mintieran siempre que les conviniera, la confianza se derrumbaría y la comunicación sería imposible. No podríamos querer que esa máxima se convirtiera en ley universal. Exactamente. El imperativo categórico nos obliga a actuar de acuerdo con principios que puedan ser universalizados sin generar contradicciones. Y esto nos lleva a otra formulación del imperativo categórico. Ora de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Espera, tratar a la humanidad como un fin, ¿qué significa eso? Significa que debemos reconocer la dignidad intrínseca de cada ser humano. Claro. Y no utilizarlo simplemente como un instrumento para nuestros propios fines. Las personas no son objetos que podamos usar y desechar a nuestro antojo, sino seres autónomos, con sus propios deseos, metas y valores. Qué importante. Esto implica que no podemos mentir, engañar o manipular a las personas, incluso si creemos que es por su propio bien o para lograr un objetivo noble. Así es. El imperativo categórico nos exige que respetemos la autonomía de los demás y que los tratemos como fines en sí mismos, no como medios para nuestros propios fines. Es una idea realmente revolucionaria que tiene profundas implicaciones para la ética, la política y las relaciones humanas. Sin duda, el imperativo categórico nos proporciona una brújula moral para navegar por las complejidades de la vida, guiándonos hacia un comportamiento justo y respetuoso. Kant realmente nos invita a repensar nuestra forma de actuar en el mundo. Y hablando de repensar, ¿cómo se relaciona el imperativo categórico con la libertad?
Para Kant, la libertad es la capacidad de actuar de acuerdo con la ley moral, Ajá. es decir, con el imperativo categórico. No somos realmente libres si actuamos movidos por nuestros deseos o inclinaciones, sino solo cuando actuamos por deber, Ya. por respeto a la ley moral. Así es, que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en actuar de acuerdo con principios universales e incondicionados. Es un concepto muy desafiante. Sí, pero también muy liberador. Porque para Kant, al actuar por deber, nos elevamos por encima de la determinación de la naturaleza y nos convertimos en seres autónomos, capaces de autogobernarnos. Es una idea realmente inspiradora. Kant nos muestra que la libertad no es una simple ilusión, sino una posibilidad real que se realiza a través de la acción moral. Exactamente. Y esta concepción de la libertad tiene profundas implicaciones para la política. Kant defiende una concepción republicana del Estado, donde los ciudadanos son libres e iguales y se autogobiernan a través de leyes que ellos mismos han establecido. Es decir, una sociedad donde la ley no se impone desde arriba, sino que surge del consenso libre de los ciudadanos. Así es. Y para Kant, este Estado republicano debe garantizar la libertad individual, la igualdad ante la ley y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es fascinante cómo Kant conecta la ética, la política y la libertad en un sistema coherente. Realmente nos ofrece una visión integral del ser humano y su lugar en el mundo. Sí, y esa visión no se limita a la esfera de la razón teórica y práctica. Kant también explora la dimensión estética de la experiencia humana, analizando la naturaleza de la belleza y lo sublime. Me encanta. Kant también era un gran aficionado al arte y la literatura. ¿Cómo se relaciona su filosofía con la experiencia estética? Para Kant, la experiencia estética es un tipo particular de experiencia, que se produce cuando un objeto, ya sea natural o artístico, despierta en nosotros un sentimiento de placer desinteresado. Y es interesado. ¿A qué te refieres? A que el placer estético no está ligado a ningún interés práctico o deseo de posesión. No disfrutamos de la belleza de una pintura porque queramos comprarla o porque nos recuerde a alguien, sino simplemente por la forma en que la percibimos. Entiendo. Es un placer puro, por así decirlo, que no busca ninguna gratificación más allá de la experiencia estética en sí misma. Exactamente. Y para Kant, este placer desinteresado está ligado al libre juego de nuestras facultades cognitivas, en particular de la imaginación y el entendimiento. ¿Cómo funciona este libre juego? Cuando percibimos un objeto bello, nuestra imaginación intenta comprender su forma y estructura, Sí. mientras que nuestro entendimiento busca conceptualizarlo. Pero en la experiencia estética, ninguna de estas facultades domina sobre la otra. Ambas trabajan en armonía, generando una sensación de placer que Kant denomina armonía subjetiva. Es decir, que la belleza no reside en el objeto en sí mismo, sino en la forma en que nuestra mente lo percibe y lo procesa. Precisamente. Para Kant, la belleza es un juicio subjetivo, pero con una pretensión de universalidad. ¿Cómo es eso posible? Si la belleza es subjetiva, ¿cómo podemos pretender que otros compartan nuestro juicio estético? Kant argumenta que, aunque los juicios de gusto son subjetivos, se basan en un sentido común, una facultad que compartimos todos los seres humanos y que nos permite comunicarnos y ponernos de acuerdo sobre lo que es bello. Es decir, que aunque mis preferencias estéticas sean personales, puedo esperar que otros, al contemplar la misma obra de arte, experimenten un placer similar al mío. Exactamente. Y esto se debe a que todos compartimos la misma estructura cognitiva, la misma capacidad para el libre juego de la imaginación y el entendimiento. Fascinante. Pero ¿qué pasa con lo sublime? ¿Cómo encaja este concepto en la estética kantiana? Lo sublime para Kant es una experiencia estética que va más allá de la belleza. Si mientras que la belleza nos produce un placer sereno y contemplativo, lo sublime nos confronta con la inmensidad y el poder de la naturaleza, generando en nosotros una mezcla de asombro, temor y respeto. Recuerdo una frase de Kant que describe muy bien esta experiencia. Lo sublime conmueve, la belleza encanta. Excelente cita. Lo sublime nos sacude, nos hace sentir pequeños e insignificantes ante la grandeza de la naturaleza, pero al mismo tiempo nos eleva. Nos hace conscientes de la superioridad de nuestra razón moral. ¿Cómo es eso? Ante la inmensidad de un cielo estrellado o la fuerza destructora de un huracán, nuestra imaginación se siente abrumada, incapaz de abarcar la totalidad del fenómeno. Sin embargo, nuestra razón, con su capacidad para comprender conceptos universales como la infinitud y la eternidad, se mantiene firme. Es decir, que la experiencia de lo sublime nos confronta con los límites de nuestra sensibilidad, pero también nos recuerda el poder de nuestra razón. Exacto. Y para Kant, esta experiencia tiene una dimensión moral, ya que nos hace conscientes de nuestra propia finitud, pero también de nuestra capacidad para trascenderla a través de la razón y la moral.
Qué interesante. La estética kantiana no se limita a la belleza, sino que también abarca lo sublime, una experiencia que nos conecta con lo infinito y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Así es. Y con esto creo que hemos cubierto los aspectos más importantes del pensamiento de Kant. Sin duda ha sido una inmersión profunda, llena de ideas complejas, pero a la vez fascinantes. Es cierto. Kant, como todo gran filósofo, nos desafía a pensar de forma crítica y a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas. Y aunque su obra pueda resultar a veces densa y difícil de comprender, el esfuerzo vale la pena, ya que nos ofrece herramientas conceptuales para comprender mejor el mundo, la moral y la experiencia estética. Estoy totalmente de acuerdo. Kant nos invita a usar la razón para construir un futuro mejor. Sí. Un futuro donde la libertad, la dignidad y la justicia sean valores fundamentales. Y con esa reflexión, queridos oyentes, damos por concluida nuestra inversión profunda en el mundo de Immanuel Kant. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que se animen a seguir explorando la rica y compleja obra de este gigante de pensamiento. Hasta la próxima. Decíamos que Kant también dedicó gran parte de su pensamiento a la belleza y al arte. Su crítica del juicio es una obra fundamental en la estética moderna. ¿No es así? Totalmente. A menudo se pasa por alto este aspecto de su obra, pero es crucial para comprender su visión integral del ser humano. Hablamos antes del placer desinteresado en la experiencia estética. ¿Podrías ahondar un poco más en este concepto? Claro. Para Kant, cuando experimentamos la belleza, ya sea en la naturaleza o en el arte, sentimos un placer peculiar. Un placer que no está ligado a ningún interés personal, ni al deseo de posesión. No es como el placer que sentimos al comer algo delicioso, por ejemplo, o al ganar un premio. Es un placer puro contemplativo, que surge simplemente de la percepción del objeto bello. Entonces, no se trata de apreciar la belleza de una pintura porque queramos comprarla, digamos. O porque nos recuerda a un ser querido. Exacto. Es la satisfacción de contemplarla por lo que es. Por su belleza en sí misma. Precisamente. Y este placer desinteresado, para Kant, está ligado al libre juego de nuestras facultades mentales, en particular la imaginación y el entendimiento. Libre juego. ¿Cómo funciona eso en la experiencia estética? Imagina que estás contemplando una escultura. Tu imaginación intenta captar su forma, la estructura de la obra, mientras tanto tu entendimiento busca comprenderla conceptualmente. Sí. En la experiencia estética, estas dos facultades trabajan en armonía, sin que una domine la otra. Un equilibrio, entonces, entre la intuición y la razón. Exacto. Y este equilibrio genera una sensación de armonía interna. Kant la llama armonía subjetiva, la base del placer estético. Fascinante. La belleza no reside solo en el objeto, sino también en cómo nuestra mente lo percibe, lo procesa. Así es. Para Kant, la belleza es un juicio subjetivo, pero con una pretensión de universalidad. Subjetivo y universal. ¿Cómo se entiende eso? Kant argumenta que aunque cada persona tiene sus propias preferencias estéticas, hay un sentido común que nos permite comunicarnos, ponernos de acuerdo sobre lo que es bello. Este sentido común se basa en la estructura universal de la mente humana, la que nos permite experimentar la armonía subjetiva ante ciertos objetos. Es como si la belleza tuviera una base objetiva, en la estructura de nuestra mente, aunque se manifieste subjetivamente en cada individuo. Exacto. Por eso podemos discutir sobre gustos y preferencias estéticas, y a veces llegar a un consenso, a pesar de la subjetividad inherente a la experiencia estética. Interesante. Y hablando de experiencias estéticas, ¿cómo encaja lo sublime en la filosofía de Kant? Lo sublime, para Kant, es una experiencia que va más allá de la belleza. Mientras que la belleza nos produce un placer sereno, armónico, lo sublime nos confronta con lo infinito, lo inconmensurable, lo que escapa a nuestra comprensión. ¿Lo sublime conmueve? La belleza encanta, decía Kant. Una excelente cita. Lo sublime nos sacude, nos hace sentir pequeños, insignificantes, ante la inmensidad del universo o la fuerza de la naturaleza, pero al mismo tiempo nos eleva, nos hace conscientes de nuestra propia capacidad de pensar en lo infinito, de ir más allá de los límites de la experiencia sensible. La experiencia de lo sublime nos confronta con nuestros propios límites, pero también nos revela nuestra capacidad de trascenderlos a través de la razón. Así es. Y esta experiencia para Kant tiene una dimensión moral, nos hace conscientes de nuestra finitud, pero también de nuestra capacidad para actuar de acuerdo con principios universales, que van más allá de nuestras inclinaciones individuales. Es inspirador pensar que incluso ante lo inconmensurable, lo que nos sobrepasa, nuestra razón moral puede seguir guiándonos.
Exacto. Y en este sentido, la experiencia de lo sublime nos conecta con la dimensión trascendental de la existencia humana, con la posibilidad de ir más allá de lo puramente empírico, acceder a principios universales, incondicionados. Es increíble cómo Kant conecta la estética con la ética y la metafísica. Nos ofrece una visión integral del ser humano y su lugar en el mundo. Sin duda. Su filosofía es un sistema complejo, desafiante, pero a la vez profundamente enriquecedor. Nos invita a usar la razón para comprender el mundo, actuar moralmente, apreciar la belleza y lo sublime. Y a pesar de su complejidad, creo que Kant también nos transmite un mensaje de esperanza. La razón humana, con sus límites, tiene el poder de comprender, de actuar, de trascender. Totalmente de acuerdo. Kant nos recuerda que somos seres racionales, libres, capaces de construir un mundo más justo, más ético y más bello. Y con esa poderosa reflexión, queridos oyentes, damos por concluida nuestra inmersión profunda en el mundo de Immanuel Kant. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de su fascinante pensamiento, que nos invita a cuestionarnos, a reflexionar, a buscar siempre la verdad, la bondad y la belleza. Hasta la próxima.